Lo primero que vamos a mirar es que si yo hago el producto vectorial de B por W, ¿sí? Eso es siempre menos el producto vectorial de W por B. Recuerden que no da el mismo vector porque no es conmutativo, pero uno es menos el otro. Eso ya lo pudimos ver. Eso es lo que quiero que miren cuando pongan la otra demostración de la prueba que les dije que hagan. Fíjense que tiene que dar los signos alternados. Otra observación importante es que el producto vectorial, si uno tiene definido el plano, tiene dos vectores que están en el plano, por ejemplo, B y W, ¿sí? A ver, lo voy a poner, esperen que lo voy a poner un poquito más grande. A ver, vamos a agarrar un dibujo bien hecho. Que no me escribe, ¿qué está pasando acá? Ahora sí. Supónganse que tenemos este plano, ¿sí? Tengo este vector, perdón, este vector y este otro vector que están en el plano. Vamos a suponer que este fuera W y este fuera B, formando un ángulo θ. El producto vectorial siempre se va a ubicar, dijimos, en una recta, ¿no? En una recta que sea perpendicular a los dos vectores, es decir, que forme 90 grados acá y 90 grados acá. No sé si se ve bien esto. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profe. Muy bien. Ahora bien, este producto vectorial, hay otra manera de definirlo. Si uno tuviese un vector, por ejemplo, normal acá, que lo vamos a llamar n normal, donde n normal sería el versor, fíjense, versor unitario, o sea, el vector unitario, de un vector normal al eje perpendicular al plano, ¿sí? Si uno tuviera ese versor definido, ese o el otro, lo voy a poner en un color amarillo, o el contrario, lo voy a poner en otro color, este sería menos n y este sería n, vamos a borrarlo con color amarillo. Cualquiera de esos dos versores, si uno conociera esos dos versores, el producto vectorial se podría definir de la siguiente manera. Es decir, yo podría decir que B por W se puede obtener como la norma de B por la norma de W por el coseno del ángulo que forman, perdón, por el seno del ángulo que forman. Y todo esto, como estos son todos números, el seno es un número, la norma de un vector y la norma del otro vector son números, esto pasarían a ser, sería el escalar que multiplicase al versor que yo tengo ahí. Que puede ser tanto el
amarillo como el violeta. ¿Está claro? Es decir, esta es otra manera de escribirlo, ¿eh? Cuidado que acá es un producto común y corriente. ¿Por qué es un producto común y corriente esto? Porque esto es un escalar por un vector. ¿Se entiende la idea? Pero para hacer esta operación, ¿qué necesitan conocer? ¿Cuál es El el versor. versor? ¿Cuáles son las coordenadas del versor? Claro, precisan las coordenadas del versor y qué más. Bueno, las coordenadas de B y W para poder calcular su norma y el ángulo tita. Y el ángulo tita. Precisan, lógico. Las coordenadas de B y W es algo que siempre tendrían que tener, si no, no podrían calcular nada. Pero necesitan saber el ángulo y el versor, cosa que si no lo tienen, no podrían hacerlo. Lo que les recomiendo hacer es agarrar un ejemplo y probar esta fórmula. ¿Cómo la probarían esta fórmula? ¿Cómo la harían para probarla? Por ejemplo, si ustedes conocen, seguramente conocen a B, que tenía coordenadas B1, B2 y B3. Y W, coordenadas W1, W2, W3. ¿Cómo sacaríamos N versor? Si yo quiero calcular el versor. Supónganse que yo conozco las coordenadas y probar esta fórmula. Podría agarrar, sí, escucho, Hacemos uno de los dos vectores o tendríamos que hacer simultáneamente el vector sobre la norma del vector. exacto, Para- muy bien, usted lo dijo. O sea, Nati. exacto, habría que sacar el producto vectorial de estos dos, con la fórmula de arriba, con la regla de las diagonales, y dividirlo por su norma a ese resultado. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tendríamos a n versor, o tendríamos este o a este. ¿Estamos de acuerdo? Pero tenemos un drama. Si lo quiero demostrar, en forma general, tendría que tener el ángulo. Pero yo podría hacer alguna cosa con el ángulo para demostrarlo. ¿Qué se les ocurre que se podría hacer para no tener tanta complejidad con el ángulo? A ver, si se les ocurre algo. Pues ese ángulo puede ser cualquiera, pero yo podría elegir un ángulo particular para que la demostración me resulte fácil. Perdón, El ángulo que el 90 seno del grados. ángulo sea 1. Claro, que el seno sea 1, o sea que ese ángulo sea de 90 grados. ¿Y en qué situación estaría si el ángulo es de 90 grados? En una situación de normalidad perpendicular. Claro, estaríamos así, ¿no? Estaríamos en los ejes, ¿no? Podríamos agarrar y probar esto en los ejes cartesianos, ¿sí? O sea, podríamos probar que si yo tengo el plano del piso y B y W son dos vectores que están acá, por ejemplo, el n versor lo puedo sacar de esta manera, porque el producto vectorial, ¿dónde estaría? O acá o para abajo. Supongamos que esté acá el n versor. ¿Este versor qué va a ser? Va a ser la cuenta esta, va a ser V por W sobre la norma de B por W. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque estoy normalizando al producto vectorial. Entonces, si yo tengo que demostrar esto y esto vale, si este ángulo vale pi sobre 2, porque tengo 90 grados, ese es pi sobre 2, ese es tita, ¿sí?
¿Estamos de acuerdo? Porque este es el ángulo entre los dos vectores que están en el plano, no el ángulo que se forma con el plano, ¿eh? No son esto, es este, ¿eh? Cuidado, no meter la pata. Este es este tita de acá, ¿eh? ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, si lo hago a 90 grados, esto es más fácil de hacer la cuenta. Porque esto es la norma de uno por la norma del otro por el versor que me dieron. ¿Se dan cuenta? Bueno, con un ejemplo podrían agarrar números y probarlo esto. No hace falta que lo demuestren. Esto sí es más difícil demostrarlo. Pero estaría bueno que lo prueben. Que lo prueben con un caso particular, con algunos números. Segunda tarea de la teoría. Si ustedes ponen el n-versor, lo ponen a 90 grados. Y hacen esta cuenta, les da justo el producto vectorial. Pero tienen que poner el versor que corresponden a los números que ustedes pusieron. Por ejemplo, si estamos en esta situación, ¿cuánto es el versor del eje X? ¿Cuánto debería dar el versor del eje X? Este es 1, 0, 0. elementalmente. Sería el 1, 0, 0. ¿Cuánto daría el versor del eje Y? 0, 0, 1, 1, 0. ¿Estamos de acuerdo, no? El producto vectorial de estos dos miremos, ¿cómo sería el n-versor? Esta es la situación más fácil. El producto vectorial de esos dos, ¿cómo sería? Sería el 1, 0, 0, producto vectorial el 0, 1, 0, lo que tenemos acá arriba, ¿no? Y eso lo tengo que dividir por la norma de él, por la norma del 1, 0, 0, producto vectorial 0, 1, 0, según lo que me dice esto, ¿no? ¿Cuánto da el producto vectorial de estos dos? 2. Producto vectorial. Sí, sí, perdón. Hay que hacer la cuenta de arriba, pero si uno la hace, yo ya les voy diciendo lo que da el 0, 0, 1. Porque la norma del de abajo, ¿cuánto da? La norma de esto da 1, porque ya están normalizados estos vectores. Quiere decir que en este caso la propiedad se cumple, ¿ven? No sé si se ve. La idea sería que agarren otros dos vectores que formen otro ángulo que no sea de 90 grados, porque esta es la situación más fácil que hay. Si ustedes se fijan y ponen el 0, 1, 0 acá, 0, 0, 1 acá, esto vale pi sobre 2, quiere decir que esto vale 1. La norma del 0, 1, 0, la norma del 1, 0, 0, y bueno, esta da 1, esta da 1, esto da 1 por 1 por 1 por esto, da este. Y este es el versor que estaría multiplicando en esta situación. Esta es otra propiedad del producto vectorial, otra condición. ¿Se ve? ¿Se entendió hasta acá? Profe, sí, entonces si yo haría W por B, me daría el versor 0, 0 menos 1. Harías, claro, habría que ver cuál es de los dos. Yo estoy diciendo este, pero no estoy seguro porque no me fijé el orden. No sé si Bueno, es el negativo o el positivo. ¿Está? Muy buena la observación. Eso no lo aclaré. Habría que hacer la cuenta, ¿eh? A ver, hay una manera de hacerlo rápido. Eso que me acaban de preguntar. ¿Cómo sé si da el positivo o el negativo? Miren, eso se los voy a contar porque les va a venir bien. Para hacerlo rápido. Supónganse que ustedes tienen el versor
1, 0, 0, que es el I. ¿Está bien? Y lo multiplican por el 0, 1, 0, que es el J. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tienen que hacer el 1, 0, 0, que es el versor I, producto vectorial I cruz J. O sea, van de I a J. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve? Que van de este a este para hacer la cuenta. Como van de I a J, ¿cómo están girando? Horario o sentido negativo. Van en el sentido horario. Por lo tanto, como los ángulos se miden en sentido antihorario positivo y en el sentido horario negativo, como acaban de decir muy bien, quiere decir que esta cuenta da el de abajo, da el menos n. Quiere decir que esto va a dar negativo, no positivo. ¿Quedó claro? Si yo hubiera hecho J cruz I, voy para allá. Si voy de este a este, ¿en qué sentido voy? Positivo. Antihorario. Y los ángulos se miden en forma positiva en sentido antihorario. Quiere decir que una forma rápida de mirar el producto vectorial es esa. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que multiplicar, o sea, hasta se pueden armar una tabla, miren, con esto, para no tener que andar mirando todos los signos, ¿no? Este es J, este es K, ¿no? Si ustedes se fijan, si yo les digo I cruz J, J cruz K, K cruz I. A ver, ¿qué daría I cruz J? Voy de I a J. ¿Quién me da de resultado? K. Nos da K Menos. positivo. Pero no en positivo, negativo. Sí. Me da el 0, 0 menos 1. Sería menos K. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque voy en sentido horario. Si voy de J a K, de J a K voy así. ¿Cómo voy? Y negativo Menos uno. también. Y negativo. Muy bien. Y si voy de K a I, K cruz I, J negativo. J negativo. Me dieron todos los negativos. Si quiero todos los positivos, ¿qué tengo que hacer? La inversa. La inversa. Quiere decir que yo quiero hacer J cruz I, eso me va a dar K. Si yo hago K cruz J, eso me da I. Y si yo hago I cruz K, eso me da J. Ahí tienen la forma de sacar los signos. ¿Qué les parece? Sin necesidad de hacer ninguna cuenta rara en ningún lado. Mirando solamente el gráfico. ¿Se entendió? Sí, profe. Y esto les sirve porque son los unitarios. Si eso lo multiplican por cualquier escalar, da los vectores que ustedes quieran hacer. Entonces, la primera condición que sacamos del producto vectorial es esta que tenemos acá, donde podemos sacar su normal de esta forma. ¿Y qué más pudimos sacar? Lo podemos calcular de esta manera. ¿De acuerdo? Y tenemos una segunda. Profe, le hago una pregunta, ¿no? Sí. Porque esto sería en el caso de que estén sobre los ejes, pero si me da dos vectores que no están sobre los ejes, ya es Bueno, un te poquito más tenés que difícil conocer el también. ángulo. Si no están sobre los ejes, tenés que conocer el ángulo. O conoces el ángulo o te conoces las coordenadas. Si no tenés el ángulo, no podés aplicar esta fórmula. ¿Te das Claro, cuenta? pero
Sí, pero conociendo el ángulo, ¿cómo me doy cuenta cuál es el... O sea, si el ángulo es positivo, me va a dar el versor positivo. O sea, Claro, eso va a depender de los valores. No, si el ángulo es positivo, está girando en contra del sentido del reloj. Si está girando en contra del sentido del reloj, ahí te va a dar positivo. Hay que ver cómo tomás el ángulo, desde dónde está midiendo el ángulo. Claro, si el ángulo es positivo, teóricamente te tiene que dar positivo. ¿Por qué? Porque si vos tomás pi sobre 2, pi, qué sé yo, uno está diferido del otro, pi sobre 4, 45 grados, medidos desde en el sentido positivo, entonces ese pi sobre 4, esto te va a dar un número positivo. Ahora, ¿cuándo te va a dar negativo el producto? O cuando el versor que vos, porque aparte tenés que tener en cuenta el versor que vos querés. ¿Te das cuenta? Porque si vos conocés el versor, para esta fórmula necesitas conocer el versor. Si no tenés el versor no te sirve. ¿Está claro esto? Puede ser que tengas el ángulo y una vez que tengas el ángulo, tengas el versor, eso tiene que estar correspondido. De donde vos tenés este versor para este ángulo. ¿Cómo está medido? Es fácil de saber eso. Si yo el ángulo giro hacia la izquierda, es decir, en sentido antihorario, este versor apunta siempre hacia arriba. ¿Por qué? Porque tiene que dar siempre positivo esta cuenta. ¿Te das cuenta? Quiere decir que si tu versor es negativo y este ángulo es positivo, no están en correspondencia. Eso estaría mal de entrada, hay alguna macana ahí. ¿Te das cuenta, Andrea? Está muy bien la pregunta que acabas de hacer. sí, ahí lo entendí. Si vos vas tomando el ángulo positivo, quiere decir que estás girando hacia la izquierda siempre. Es como si abrieras una canilla. Cuando abrís la canilla, el vástago se levanta en el sentido de la Z. ¿Está bien? Si vos girás un tirabuzón, cuando giro hacia la izquierda, subo. Si subo, ese es el resultado del producto vectorial. Si yo giro a la derecha, enrosco, voy para abajo. ¿Está claro? Sí, sí. Y ahí ¿cómo es? Ahí es negativo, porque voy apuntando hacia la derecha, el producto vectorial me da el versor negativo. Por lo tanto, los ángulos que yo tengo ahí son ángulos que van en sentido ¿de quién? En sentido del reloj. Así que eso tiene que tener correspondencia. No sé si se entiende esto. Sí, profe. A mí me queda una duda en eso, Sí, porque entonces diríamos que si sabemos el ángulo de BAW, si es positivo, tendría que dar un valor positivo del versor de N. verá. ¿Eso entendí hasta ahí? No, exacto. Pero el ángulo, cuando vos tenés el ángulo entre dos vectores, no Sí, estás midiendo desde un sistema de coordenadas, estás midiendo ese ángulo en forma absoluta. bien, Es decir, si yo te digo, entre este vector y este hay 45 grados, vos no sabés de dónde lo estás midiendo. Quiere decir que ese ángulo es el ángulo entre los vectores. Pero no está el medido desde... Era otra la pregunta que me hizo, no sé qué me hizo recién Andrea. Era la correspondencia con el sistema de coordenadas. Ahora vos me estás preguntando si esto con esto tiene que tener el mismo signo. No necesariamente. Porque el ángulo entre dos vectores no tiene ningún sentido de decir que tienen, qué sé yo. Siempre es negativo, siempre es positivo. Claro, esto siempre se toma como positivo, porque es el ángulo entre dos Claro. vectores. Yo puedo tener 30 grados, 45 grados, 120 grados, 180 grados, qué sé yo, lo que yo quiera. ¿Estamos de acuerdo con eso? claro, eso nunca me va a debatir de qué signo llevaría el versor. Pero después, para esta cuenta, tengo que conocer el versor. Si quiero el de arriba o el de abajo. Y es el que me va a definir el signo del producto vectorial. El signo lo define el versor, no el ángulo.
Perfecto. ¿Está claro? El signo, lo vuelvo a repetir, lo define el versor y no el ángulo para esta propiedad. Perfecto. Porque si no, vos imaginate, si vos considerás un ángulo negativo y este es negativo y la punta todo hacia abajo, y cuando hagas el producto te va a dar positivo, porque te va a quedar un versor negativo multiplicado por un escalar negativo. Eso te va a dar positivo, es mentira, porque no te da el de arriba, te va a seguir dando el de abajo. Por eso el ángulo entre dos vectores se toma el ángulo entre dos vectores, no se mide desde ningún lado más que entre ellos. No importa dónde estén ubicados. Estos ángulos, esta orientación que dimos acá es el ángulo entre los versores que se define el producto, para darle orientación al producto, no para definir el ángulo entre esos dos vectores. Pero esta otra definición apunta a ese ángulo. Ahora, cuando ese ángulo coincide con el ángulo del sistema de coordenadas, entonces uno puede establecer estas reglas. Claro, es un caso especial. Es un caso particular, claro, lógico. Muy bien, a ver si está todo claro. Y ¿Sí? en la práctica había un punto que decía, en cada uno de los siguientes casos hay un vector de norma 1 que sea simultáneamente ortogonal a A y a B. Y Y daba bueno, ¿qué tendrías dos. que hacer? Sacar el Hago producto vectorial entre los dos vectores y te va a dar uno que es perpendicular a los dos, que sería el claro, resultado. ahí sería indistinto, por ejemplo, si yo tomo el vector negativo o positivo. Totalmente, ahí es indistinto porque no te dice nada. ¿Cuántos podés Exacto. sacar? Uno y el Dos, negativo del otro, nada más. claro. Ya, mi En- pregunta venía medio a ese, mi Claro, pregunta venía medio por ese punto, entonces bueno, ahí me termina de quedar claro. Gracias. perfecto. ¿Quedó claro lo que preguntó Andrea? Siempre que sacan un producto vectorial, a lo máximo que pueden sacar dos vectores perpendiculares, que es el mismo, nada más que cambiado el signo, por la propiedad 1. Entonces, vamos a ir resumiendo. Entonces tenemos las tres propiedades hasta ahora. La primera, dijimos que, volvamos a las propiedades, que si yo tengo B cruz W, eso es lo mismo que hacer menos W cruz B. Después dijimos que el producto vectorial, si uno conoce el versor normal, lo puede calcular como la norma de uno por la norma del otro, por el coseno, no, perdón, por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Y todo eso ser el escalar que multiplica a su versor normal. Y hay una tercera cosa interesante, el producto vectorial, que se puede demostrar que también es... Estos son todos teoremas, ¿eh? Bueno, el primero es algo que sale bastante rápido, que sale de la definición, pero este es un teorema, y hay otro teorema que dice que la norma del producto vectorial, ¿qué sería la norma del producto vectorial? Según la propiedad 2, sería la norma de toda esta verdura, ¿no? A ver si están de acuerdo. La norma de todo eso. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué es la norma de todo eso? Recordemos que esto es un escalar, esto que yo tengo acá. ¿Estamos de acuerdo que es un escalar? Porque esto es un número, esto es un número y el seno es otro número. Quiere decir que la multiplicación de tres números son. Quiere decir, es un número por un vector. Y si yo tengo un escalar por un vector, la norma de eso, según la propiedad que dimos al principio de la clase de hoy, ¿cómo se define esa propiedad? Lo primero que dije hoy, cuando empezamos. Un número por un vector, la norma de eso, ¿cómo se podría escribir? El módulo de perdón, del escalar por la norma del vector. Exacto. Quiere decir que esto lo puedo escribir. El módulo de todo esto ¿se ve? Es el módulo de toda esta verdura. Le voy a sacar los paréntesis para que no haga tanto lío.
por la norma del vector, ¿no? A ver si ahí se ve mejor. La norma del vector. ¿Cuánto me da la norma de un versor? 1. 1. 1. ¿Cuánto da el módulo de un producto? ¿Cómo se puede escribir? El módulo. Si yo tengo el módulo de A por B, ¿a qué es igual eso? El módulo Ah, de A por módulo de B. Es distributivo. Y si tengo 3 letras, A por B por C, De la misma manera. de la misma manera. O sea que esto sería el módulo de la norma de B por el módulo de la norma de W por el módulo del seno del ángulo. ¿Y esto cuánto me dio? 1 por 1. ¿Cuánto me dio todo esto? ¿Cuánto da el módulo de una norma? Si la norma ya es positivo y algo positivo le vuelvo a sacar el módulo, queda directamente la norma. Eso es otra cosa que no dije, que la podríamos agregar. El módulo de una norma es siempre la norma. ¿Está claro? Otra propiedad por ahí, anótensela. Quiere decir que esto da la norma de B por la norma de W. Y acá se ve claramente, por más que yo considere ángulos negativos para esta definición, el seno del ángulo entre dos vectores, aunque yo lo tome en cualquier sentido, ¿cómo me quedó acá? Me quedó el módulo de ese ángulo. Quiere decir que esto va a ser siempre positivo. Por lo tanto, acá puedo poner el seno sin ningún problema, ningún compromiso de ponerle, porque ya habíamos dicho que el ángulo que íbamos a tomar siempre lo íbamos a tomar positivo para esta definición. Por 1. Quiere decir que si yo quiero calcular la norma del producto vectorial, eso es la norma de uno por la norma del otro por el seno del ángulo. ¿Se ve? Esta es la propiedad C. Hay una demostración formal de por qué da esto, la segunda, y sobre la segunda ya se deduce la tercera. ¿Ven? El chiste está en esta demostración, pero esto también lo vamos a hacer un poco más adelante. ¿Quedó claro? Y esto tiene una propiedad geométrica a su vez, que es muy importante. ¿Saben cuál es la propiedad geométrica? Si ustedes tienen dos vectores, cualesquiera, V y W, estos vectores, cuando uno lo escribe de esta manera, quiere calcular la norma del producto vectorial. Recordemos que el producto vectorial daría un vector perpendicular, ¿no?, al plano que generan estos dos vectores. ¿Qué sé yo? El plano que generan estos dos vectores sería un plano así, ¿no? ¿Está bien? Se quedaría por acá el vector, ¿no? Supongamos. O para arriba o para abajo, no sé. Puede dar para cualquiera de los dos lados. Hay que mirar para qué lado hacemos. A ver, si yo hago, si voy de B a W, ¿me da el de arriba o el de abajo? A ver. ¿Es la propiedad del paralelogramo? Ahora vamos, no se me apuren. Estoy preguntando otra cosa antes de eso. Si pregunto otra cosa, por algo pregunto. No me contestaron todavía. Si yo hago B productos cruz con W, ¿para dónde voy? ¿Cuál me da? ¿El que apunta hacia el techo o el que apunta hacia abajo? Porque El que apunta hacia arriba. Voy hacia la izquierda y claro, el que apunta hacia arriba. si yo voy de B a W, voy de B a W, ¿cómo me estoy manejando? En sentido, En sentido horario. y En cuando sentido los horario. ángulos Horario tienen queda en negativo. resultado,
El negativo. Es ese el que me está Lo dando. dijo al revés hace un rato. Lo dije al revés. No, pero cuando te lo dije acá, mirá, te lo dije bien. Sí, sí, Porque que le acá no daba lo había negativo entendido. y después dijo, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda sube y si va hacia la derecha baja. Y era al revés. Si vas hacia la derecha, baja. Y acá estamos yendo hacia la derecha. Voy de B a W en este orden. ¿Cómo voy? Claro. En sentido horario voy. Lo estoy diciendo bien. Lo estás mirando mal. ¿Quién lo Claro, lo veo al dijo? revés. Yo, Juliana. Juliana, ves que voy de B a W. Si voy en el sentido horario es negativo, porque me estoy entrando, estoy enroscando. Un tornillo se enrosca a la derecha, una canilla se cierra a la derecha, baja el vástago para trabar la canilla y desenrosca hacia la izquierda, abre la canilla. ¿Se entiende? Esto lo tienen que hacer, se llama regla del tirabuzón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si yo voy de B a W, voy enroscando. Si voy de W a B, voy desenroscando. Si hubieran tenido léxicos en el colegio secundario, esto se llama levógira y lo otro se llama destrógira. ¿Mm? Hacia la derecha, levógira. Hacia la izquierda, destrógira. Bueno, no importa si no saben esas palabras feas. Lo importante es que comprendan de dónde van hasta. Si yo hubiera hecho W por B, voy de W a B. Y ahí sí voy en el sentido horario. Entonces, si yo quiero obtener el positivo, voy hacia arriba. Pero acá no me interesa ni el positivo ni el negativo. ¿Qué me interesa? La norma de él. Si yo le calculo la norma a ese vector, coincide, y eso también se puede demostrar, con el área del cuadrilátero que forman los dos vectores, que es este cuadrilátero que tiene los mismos ángulos cruzados. ¿Sí? Esa área coincide, esta área geométrica, coincide con la norma de ese vector. Y no importa si el que va hacia arriba o hacia abajo, porque la norma no tiene signo, es un número. Esa área es un número real. ¿Se entendió? Esta es la segunda propiedad. Fíjense que acá hay dos demostraciones interesantes para hacer. Una es esta demostración con el versor normal. Y la segunda, ¿cuál es? La segunda es esta, probar que esto da el área de esta cosa. Pero cuidado, la norma, el producto vectorial no da ningún área. El producto vectorial da otro vector. ¿Sí? La norma de ese vector coincide con el área que forman esos dos vectores del cuadrilátero que están en el plano que ellos producen o generan o que los contiene. ¿Está claro? A ver si fuimos bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Por último, para terminar con el tema del producto vectorial, que fue largo lo del producto vectorial, como pueden ver, podemos mirar cómo se hace en el GeoGebra. ¿De acuerdo? Voy a compartir el GeoGebra de nuevo. Y por lo tanto, vamos a poner la vista 3D del GeoGebra. Le voy a poner los ejes, le voy a sacar el plano. Díganme cuando lo estén viendo. Se ve.
Se ve, sí. Voy a poner, exacto, muy bien. Voy a poner dos vectores de R3 para que miremos y calculemos el producto vectorial. Vamos a suponer que yo pongo el vector, voy a poner AB con coordenadas 1, -2, 3. Y voy a poner a W con coordenadas 1, -1, 2. No, no, le voy a poner otro número. 1, 2, -1. Ahí está. Ese me gusta más. Esperen que lo... 1, 2. Me falta una coma acá. Ahí está. Ese. ¿Se ven los dos vectores? Los voy a poner, les voy a cambiar los colores para que se vean mejor. Le voy a poner... Este lo vamos a poner en naranja. Y este lo voy a poner en este otro azulado. Muy bien. Ahí tenemos los dos vectores, que no son colores de los ejes. También separado. Se puede medir el ángulo entre los vectores, si uno quiere. Para medir el ángulo entre los vectores, hay que asociarle puntos a los vectores. ¿Estamos de acuerdo? Uno es el origen de coordenadas y le vamos a asociar los puntos para medir el ángulo entre los vectores. ¿De acuerdo? ¿Cómo asociamos los puntos en la punta del vector? Fácil. Ponemos los mismos valores, pero con mayúscula. Ahí tenemos uno. Y ahora el otro. Y esto nos va a permitir ahora medir, ahora les voy a contar cómo se mide el ángulo entre los dos vectores. Para los que no manejan mucho el GeoGebra. ¿Alguien ya sabe cómo se mide? Sí, sí. ¿Sí? Para el que no maneja el GeoGebra, porque hay gente que no lo maneja, entonces vamos a explicar cómo se hace. Se va acá donde dice, no sé, en el margen superior izquierdo, arriba, hay una solapita que dice ángulo 3 puntos. Entonces se marca este punto, este y este. A ver si me lo toma. Bueno, se me enloqueció. Ahí. A ver si lo... Acá, ángulo. ¿Por qué no me lo tomará? Así que, Hay que tocarlo acá. Dado 3 puntos. Acá tengo los 3 puntos. 1, 2, 3. Ahí me lo marcó. Ahí lo tomo. ¿Se ve el ángulo? Tienen que marcar de los 3 puntos. primero agarro de la solapa la herramienta y después marco los 3 puntos. Y después marcar los 3 puntos. Yo lo estaba haciendo al revés. Ok. Y no lo hagan al revés porque no anda. ¿Se ve el angulito? 130 grados 89 minutos. No, perdón, 130,89 grados. Ojo. Eso es lo que tiene. Muy bien. Creo que se ve bien, ¿no? Muy bien. Vamos a pedir que haga el producto vectorial. ¿Cómo cargamos? Directamente en la entrada ponen la palabra producto y si ustedes se fijan,
miren todos los productos que hay. Se puede hacer el producto escalar, producto vectorial, ¿lo ven? Lo tocan y ahí cargan al primer vector. Lo ponen a B y al lado lo ponen a W. Y no tienen que hacer nada de todo lo que yo hice. Y le dan OK. Ahí se los resolvió. ¿Los ven el resultado? Me da menos 4, 4, 4. Si está todo bien, ese vector tiene que ser perpendicular a estos dos. ¿Ven? ¿Cómo sé que sí son perpendiculares? Bueno, lo que puedo hacer es trazar el plano que contiene a los dos de colores. Entonces vamos a poner la palabra plano en el GeoGebra y le pedimos, fíjense que tienen varias opciones acá. Plano, polígono, cónica, bueno, tienen varias cosas. Pero hay una de las opciones que dice punto, vector, vector. O sea, hay que dar un punto y dos vectores. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la opción que voy a usar. Punto, vector, vector. El punto, el origen de coordenadas. El 0, 0, 0. O sea, le voy a poner el punto A. Fíjense que yo lo tengo acá arriba, ¿ven? Como punto A. Y ahora voy a cargar los dos vectores. ¿Qué vectores vamos a ponerle? Los dos que queremos, a B y a W. Y ahí dibuja el plano que contiene a los dos vectores. Vamos a ponerle propiedades, así los dibujamos bien. Estilo, sin difusión. Y miramos si están contenidos, miren. ¿Lo dibujó? ¿Qué propiedad tiene que cumplir el vector normal, el vector que dio el producto vectorial? Perpendicular a esos dos. Es decir, perpendicular al plano que contiene esos dos vectores. Era lo que habíamos dicho. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Muy bien. Esa es una de las propiedades. Se ve que se puede hacer con el GeoGebra, ¿no? Otra de las propiedades es que el producto vectorial, la norma de ese producto vectorial, es el área del paralelogramo o del cuadrilátero que producen estos dos vectores. Entonces, lo que voy a hacer es calcular ese paralelogramo. Entonces voy a trazar un vector equipolente a este que pase por este punto y un vector equipolente a este que pase por ese punto y obtener el paralelogramo, ¿ven? ¿Se ve? Entonces ustedes pueden calcular la norma de ese vector que teníamos recién, que es este, y la norma de este vector tiene que ser igual al área de esta cosa. ¿Cómo pueden chequear que esté bien? Bueno, el área de esta cosa la pueden calcular con el GeoGebra también. Pueden pedir, hay otra solapita acá arriba, en el margen superior izquierdo, donde les dice que pueden calcular, perdón acá, donde hay un triangulito, que les dice polígono. Lo tocan y recorren los 4 puntos que forman eso y van pintándolo, ¿ven? Y ahí calcula el área. El área de esa cosa vale 6,93, ¿ven? Abajo de todo les aparece el ¿Puede resultado. repetir, ¿Eh? puede repetir cómo lo pintó? Sí, ahora lo repito. De nuevo. Lo voy a deshacer y lo voy a volver a hacer. Voy a la solapita que tiene un triangulito con 3 puntos en el margen superior izquierdo. Lo toca y me aparecen varios ítems. El primero, el del polígono.
que es un triangulito con 3 puntitos. Lo tocan y empiezan a dar la vuelta de los, posicionándose en los puntos de los vértices de la figura. Y va a ir pintándolo, miren. ¿Ven? Cada vez que llegan a un punto, lo cliquean para fijar el valor. Van bajando, lo cliquean y cierran. Y levantan el mouse. Van arriba y tocan la flecha para que no se les desarme. ¿Vieron lo que hice? En la hoja algebraica les va poniendo el largo de cada vector y abajo de todo le calcula el área que encerraron con esos 4 puntos. Andrea no lo puede creer que la máquina haga eso, ¿eh? Es fantástico. No, profe, que estoy con el celu y no veo nada. Entonces, si no me No pongo lo ves así bien. con cara y de cerquita, no veo nada. Y lo del, sí hice lo de la norma del vector, lo toma, por lo menos a mí me lo tomaba como longitud. Yo ponía longitud y ahí me calculaba la También lo norma del puedo sacar con longitud. Entonces podemos mirar la longitud del vector A. Vamos a poner, si quieren, longitud objeto, la primera, y es el vector U. ¿Cuánto da? 6,93. ¿Cuánto nos dio el área recorriendo los 4 puntitos? 6,93. ¿Coinciden? Sí. ¿Se ve? ¿Se entendió? La teoría funciona, ¿ven? Quiere decir que el área que ustedes tienen en este cuadrilátero coincide con el largo de este vector. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Bueno, con esto quedaría cerrado lo del producto vectorial. Vamos a ver lo último de hoy, que es la ecuación del plano. Ah, capaz que con eso en realidad se hacía, pero yo tengo una duda del práctico, que era el punto 22, que decía si daba 3 puntos, determinan un cuadrilátero que los tenga como vértice, es único y calcular su área. Como da 3 puntos, o sea, yo supongo que, no sé, pues estoy en duda de si copié y es punto o es vector, pero supongo que son 3 puntos, No, pues si no, 3 no tendría, puntos. sí, Es pues si lo- no, no tendría sentido, Son serían 2 3 puntos. vectores. Vos lo que tenés que asociar es a cada punto un vector posición e ir sacando los lados 2 al menos para poder generar el cuadrilátero. Ahí está, ahí entendí. ¿Está Sí, sí, bien? sí. La Sí, idea, no sabía muy bien cómo hacer eso porque, claro, me iba a dar los vectores posiciones, pero claro, haciendo después la recta en el GeoGebra creo que me va a ser más fácil. a ver, ¿quién me está preguntando eso? Andrea. Andrea. Mira, Andrea, suponete que vos estás en R3, ¿no? Y a vos te dan 3 puntos. Y te piden, ¿qué cosa? 3 puntos de R3. Que son vértices del cuadrilátero. Son vértices del cuadrilátero, muy bien. Entonces vos asociás un vector, perdón, un vector posición a cada uno, ¿no? El pulso, George. ¿Estamos de acuerdo? Un vector posición a cada uno. Entonces vos necesitas sacar 2 vectores que generen este cuadrilátero. Por ejemplo, a Andrea se le podría haber ocurrido restar estos 2 y obtener este. Y qué sé yo, y a Juliana se le y estos otros 2. Entonces genera este cuadrilátero, Andrea. Y calcula el área de este cuadrilátero, Andrea, ¿no? Por ejemplo. Pero a Juliana, por ejemplo, se le podría haber ocurrido agarrar, restar estos 2 y restar estos otros 2. Porque precisa 2 consecutivos. Entonces ella calcula el área
de este otro cuadrilátero. Claro, va a depender hacia dónde restemos. Y qué dos pares de puntos tomen. Claro. ¿Claro? Claro, el cuadrilátero no sería único, Bueno, la pero la pregunta norma, sería esa. Sería un buen problema para la semana que viene, porque las adivinanzas no existen en matemática. No es yo opino, yo adivino, adivinador, decía mi abuela. Agarro y me fijo. Le digo a Juliana que haga uno, Andrea hace el otro, lo comparan, y si dan iguales, si dan distintos, ya pueden desterrar de que eso va a depender de cómo uno lo tome. Por lo tanto, no hay ninguna generalidad. Pero si dan iguales, tampoco pueden generalizar, porque para que se generalice, habría que probar que cada vez que yo tenga infinitos puntos y yo tome un par, cualquiera, y reste los vectores, siempre va a dar un paralelogramo con la misma área, no importa qué par de puntos tome. Y como son infinitos los puntos de un plano, no sé si eso dará siempre. ¿Se entiende lo que digo? sí, sí, sí. Habría que Entonces, comprobarlo para todos los casos. no, comprobar no vas a poder porque si No, son infinitos, comprobarlo no, sino hacer la generalidad para poder ver si habría que algo demostrarlo. Cuando en matemática se quiere saber que algo es verdadero, hay que demostrarlo para todos los infinitos casos. Por lo tanto, la comprobación particular no sirve y los dibujos tampoco. Lo que sirve, lo único que demuestra para todos los casos, ¿qué es? ¿Cómo demuestro yo para todos los La infinitos casos? generalidad. ¿Y qué es la generalidad? No es la generalidad. Tengo que demostrar, si tengo que demostrar un teorema, tengo que partir de premisas lógicas y llegar a conclusiones verdaderas. Sí. Eso no es tan fácil de hacer, porque ustedes no están acostumbrados a hacer demostraciones. Ustedes están acostumbrados a hallar, calcular, justifique probando con un caso particular A que las demostraciones ya están hechas. y considerar demostraciones que ya hicieron y que dan por sentado la validez de la herramienta. Este primer cuatrimestre no va a haber muchas demostraciones, pero en el segundo va a ser todo demostrar o probar. Y vamos a tener que, porque una cosa es probar y demostrar, que hay una pequeña sutileza, que eso hay que hacerlo para todos los casos, con verificar. Verificar es el caso particular. No son sinónimos esas palabras. Eso lo vamos a charlar largo y tendido cuando arranquemos la segunda parte. Porque acá, para poder decir que algo es cierto, hay que demostrarlo en forma general. Y la demostración son argumentaciones lógicas, que parten normalmente de las tablas lógicas de conjuntos. Para eso se da lógica. Antiguamente, cuando yo estudiaba, se daba una materia que se llamaba lógica y argumentación y te enseñaban a demostrar antes de hacer álgebra 1. Porque si no sabes demostrar en matemática, no haces matemática, haces cálculo. Y vos te vas a recibir de profesor de matemática, no de profesor de cuentas. ¿Queda clara la diferencia? La argumentación tiene que ver con la demostración o la prueba. La prueba es un argumento un poco menos duro que una demostración. ¿Está claro? En este caso, para empezar y no hacerla muy complicada, sería bueno que comparen 2 o 3 situaciones, a ver qué vectores restan y a ver si les va dando igual. Si les va dando igual, hay sospecha que es verdadero y hay que demostrarlo. Ahora, para decir que algo es falso en matemática es fácil. Basta encontrar un caso para que eso se cumpla y ya se cayó todo. Para decir que algo es verdadero hay que demostrarlo, pero para decir que algo es falso con que se cumple una situación, chao. No hay excepción a la regla acá. ¿Está claro esto? ¿Se los dijo María Nieves esto? ¿En lógica? Da un mes y medio de lógica a ella. ¿Les prestaron atención a lo que dijo? Si alguna vez lo dijo, se ríe.
No me dicen nada. Es importante esto que estoy diciendo. A ver, ¿quién se ríe? A ver, se cagan de risa. Bueno, no importa. Natalia, ¿está claro lo que dije? ¿Sabían algo de esto? María Belén me dice, una cara me hace como, ¿qué sé yo de qué está hablando este buen señor acá? No, 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 algunas cosas la vimos con nieve. Pero si no saben esto, no sé. ¿Cómo ¿es van lo a probar? primero que da o no? ¿Eh? Es lo primero que da Nieves. ¿Y por qué En te el primer- pensás que da algo de lógica y de verdad? Y porque es la base de la matemática. ¿Y qué es la base de la matemática? Y las demostraciones, los Claro, teoremas, las las demostraciones. premisas. No, las demostraciones. Porque, a ver, ¿qué se demuestra? Se demuestran los teoremas, no los axiomas. Los axiomas son, a ver, para hacer una demostración se necesitan los axiomas. Y la demostración es la validación de una proposición que se supone que debe ser verdadera o se sospecha que es verdadera. Porque si algo es falso, basta con un contraejemplo, con un escaso donde se tire abajo. Para decir que algo es falso es sencillo, basta con que se encuentre una situación donde no se cumpla. Ahora, para decir que algo es verdadero, tengo que demostrarlo para todos los casos. Si yo digo que todos los números pares son un múltiplo de 2, lo tengo que demostrar. Porque yo no puedo agarrar los infinitos números, multiplicarlos por 2 y ver si me da par. Porque mirá si estoy por el 4.572.294.284.122 y justo ese no me da par. ¿Cómo sé yo eso? Mirá la cara de Mira. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Es fundamental esto, porque en matemática, en el único lugar que existen los infinitos son en matemáticas. Y las infinitudes se prueban a través de argumentación lógica. No se puede probar para todos los casos de uno por uno, porque no se podría hacer nunca. Si yo digo que un número impar es siempre un número que se multiplica por 2 y se le suma 1, yo tengo que saber que cada vez que yo haga esa cuenta, tengo que demostrar, siempre me va a dar impar. Pero yo no lo puedo saber uno por uno, porque los números son infinitos. Lo tengo que demostrar en forma argumentativa. ¿Saben por qué les cuesta esto? Porque en la escuela secundaria se sacó la argumentación lógica y todo lo que sean estructuras de demostración en matemática, y también se sacó la gramática del castellano, no del español. El español no existe, el castellano, nosotros hablamos castellano. Entonces, como vos no sabés castellano, no sabés cómo es la estructura lingüística, estamos en el horno. Por eso después no se puede aprender matemática. Una cosa inhibe a la otra. Y las dos inhiben a todo. Por eso después demostrar es complicado. ¿Está? Porque no sabemos argumentar. ¿De dónde salgo para argumentar? De las premisas. ¿Qué son las premisas? Son axiomas. ¿Qué son los axiomas? Son proposiciones que se aceptan sin demostración. Porque para que algo sea demostrable, tiene que haber un punto de partida. Para que la matemática sea consistente, debe ser incompleta. ¿Qué es incompleta? No todo se puede demostrar y no todo se puede definir. Porque si a mí me dicen que yo tengo un diccionario que puede definir todas las palabras, yo te digo es mentira. Porque pasan dos cosas. O genero un lenguaje al infinito, porque cada vez que defina una palabra necesito fabricarme otra para definir la que me falta. O genero un círculo vicioso, porque con la que definí una estoy definiendo la anterior y así doy vuelta como en una calecita. Entonces, si yo busco talismán, me lleva amuleto, y busco amuleto y me lleva talismán. Entonces no sé lo que estoy diciendo. ¿Entiende? La matemática no puede generar ese problema, porque ese problema sería inconsistente. En la matemática no hay inconsistencia. Para que se evite esa inconsistencia, hay palabras que se aceptan sin definición y proposiciones que se aceptan sin demostración.
Y uno se pregunta, ¿y cómo se eligen? Bueno, eso ya no es tan fácil, porque eso es filosofía de la matemática. Y en la filosofía de la matemática se estudia cómo se eligen esas cosas. Por ejemplo, hay 5 palabras que se eligieron sin definición, que son conjunto, punto, recta y pertenencia. Y a partir de esas 5 palabras se define todo. ¿Saben cuando una ciencia es consistente? Cuando la cantidad de elementos que no se definen son los menos posibles y los más productivos. ¿Saben qué significa eso? Que no tienen que ser muchos, pero tienen que generar prosperidad. ¿Qué significa prosperidad? Hacer economía con el lenguaje. ¿Saben lo que es hacer economía con el lenguaje? A ver qué es ser económico. Menos palabras, más significado, Muy más bien. carga de significado. Con poco tengo que generar todo lo más que pueda. Eso es ser económico. Con poca plata que darle de comer a la mayor cantidad posible de gente. Lo mismo. La matemática es la ciencia más económica y el lenguaje más económico por excelencia, porque con 5 palabras se define todo. Ahora, los axiomas, que son las proposiciones que se aceptan sin demostración, no son pocas, porque eso depende de cada rama y cada área de la matemática. No son los mismos los axiomas de la geometría que los axiomas del álgebra, que los axiomas del cálculo, no son los mismos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y sobre eso hay que argumentar. Por eso, esto es importante lo que le estoy diciendo, porque con esto hay que seguir trabajando después. María Belén está anotando a Troche y Moche. Principalmente a Moche. La hago reír un rato. No es para tomárselo tan serio, lo vamos a ir aprendiendo de a poco, no es para que se asusten, pero sería bueno que vayan pensando en estas cosas. Por ahora yo no estoy dando muchas demostraciones. Álgebra 3 es todo demostrar, no va a haber problemas de calcular, hallar. No, va a haber problemas de pruebe, demuestre, pruebe, demuestre, pruebe, demuestre. Por eso los tengo que acostumbrar desde ahora, de a poquito. ¿Está? Sí. Voy a ir haciendo demostraciones. No ahora, no todavía, pero ya vamos a ir a empezar. Muy bien. ¿Quedó claro hasta acá en lo que me preguntaron? Andrea, Por ¿viste? eso. ¿Ayudaste con la pregunta? ¿Quién me hizo la pregunta? Le había preguntado yo, pero no, se me cortó justo, no escuché lo último que dijo. No, si te quedó claro cómo se plantea esto, ¿no? Lo que Sí, sí, sí. preguntaste. Muy Sí, bien. sí. Te van a matar ahora. Gracias a esa pregunta, ¿viste todo lo que desencadenó? Bueno, no me la maten, Andrea, por favor. Muy bien, vamos a ver ahora lo que se llama la ecuación, para cerrar la clase, del plano. Por supuesto, vamos a ver la ecuación vectorial del plano. Hay 2 formas de dar la ecuación del plano. Una es la ecuación vectorial, la que nosotros conocemos similar a la ecuación de la recta. Ustedes se acuerdan que para obtener una recta, ¿cuántos vectores necesitamos para dar la ecuación de la recta? Perdón, una aclaración. Una recta puede estar en R2, en R3, en R4, en Rn. Pero un plano, y esto es importante que lo vayamos entendiendo desde ahora, no puede habitar en R2. O sea, una ecuación de un plano mínimamente tiene que estar en R3. Ahora vamos a hablar del plano en R3. ¿Puede estar en R4? Sí, puede estar en R4, puede estar en R5, puede estar en Rn. Nosotros nos vamos a limitar ahora en esta primera parte, porque es geometría, en R3, porque R4 no se puede dibujar. Entonces acá vamos a estar, en este apartado. La pregunta es, ¿por qué un plano no se puede
tener una ecuación del plano en R2. ¿Alguien puede decirme eso? ¿Por qué piensan que no se podría tener una ecuación del plano en R2? ¿Qué es R2? Si yo tengo R2, dibujo R2, ¿no? Ortogonal, que es R por R, ¿no? ¿Qué sería R2? Dos Cualquier cosa. dimensiones. Dos dimensiones. ¿Y qué sería dos dimensiones? ¿Un qué? Un plano. Es Plano. un plano. Y para dar... Sí, escucho, Natalia. No, no puedo silenciar. Ahí está, ahora sí. Para no interrumpir. Si yo tengo un punto, ¿cuántas coordenadas necesito para ese punto? 2. Dos. ¿De acuerdo? Si tengo la ecuación de una recta, qué sé yo, que pase por acá, ¿cuántas coordenadas tengo de cada punto del objeto siempre? 2. Infinitas. Ah, perdón. Sí, infinita, pero siempre de cada punto del objeto, dije, Ah, sí, 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 sí. tengo 2 coordenadas. Quiere decir, pero el objeto, cuando tengo 2 coordenadas, ¿qué dimensión tiene? Una. Tiene dimensión 1 o un punto, si yo tengo un punto solo, tiene dimensión 0. Un punto es un objeto de dimensión 0, una recta es un objeto de dimensión 1. Un plano, que sería todo R2, ¿de qué dimensión es? Recubo. Como el cubo. Si yo R. tengo un plano, si una De recta dos tiene dimensiones. un plano tiene dimensión 2, porque preciso 2 rectas para generar un plano. ¿Qué les enseñó Cecilia? La deben de ver, me imagino, con Cecilia, ¿no? Por suerte no, profe. No la debes, pero si le cuento, te pueden borrar el acta, ¿eh? Se hace recursal. Volvemos para la geometría básica. Un plano tiene dimensión 2. Si yo tengo algo de dimensión 2, no puedo dar coordenadas dentro de algo de dimensión 2, porque tiene el mismo tamaño. Yo para dar coordenadas de un objeto, preciso siempre una dimensión al menos una más grande que el objeto que está. Si yo tengo una casa tridimensional, no puedo poner otra casa tridimensional adentro de esa de las mismas dimensiones, porque no la puedo rediferenciar. En cambio, si yo tengo un objeto de dimensión 1, puedo plenamente dar una ecuación que describa ese objeto dentro de una dimensión más grande. Quiere decir que si yo voy a dar la ecuación de un plano que es de dimensión 2, mínimamente ese plano va a vivir adentro de R3. Después puede vivir adentro de R4, de R5, de R20, pero no puede vivir en menos de dimensión 3, porque un plano no puede ser dado en coordenadas de dimensión 2, porque si yo tengo un plano arriba de este otro plano, ¿cómo hago la referencia de un punto de ese plano al otro? ¿Con qué ecuación? No tengo, porque para tener una ecuación es algo que pone una variable en función de las otras. Y si yo tengo dos variables, ¿cómo voy a poner dos variables en función de sí mismas? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, para dar la ecuación de un plano necesito 3 dimensiones mínimamente, porque para dar la ecuación de un plano puede vivir en R3. ¿Por qué motivo? Porque yo agarro un punto de este plano y lo puedo referenciar al eje X, al eje Y y al eje Z. ¿Se ve? Si no, no tendría forma de dar la ecuación de ese plano, porque si ese plano lo tengo apoyado arriba de otro plano,
no tengo forma de dar las coordenadas, porque sus coordenadas sería todo el mismo objeto. Como tampoco tengo una ecuación de una recta en R1. Yo no puedo poner la ecuación de una recta arriba de todos los números reales. ¿Por qué no hay ecuación de la recta en R1? Porque todas las rectas son los números reales. ¿Cómo doy la coordenada de un punto sobre toda la recta real? Preciso 2 dimensiones para dar la ecuación de una recta. ¿Se entiende? Como para dar la ecuación de un plano, que es algo de R2, necesito 3 dimensiones. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? A ver. Sí, Entonces, yo lo entiendo. si yo voy a... Entonces, la, Sí, sí, la dime. recta en sí es de dimensión 2. La recta es de dimensión 1, madre. Tiene una sola dimensión la recta. Está bien, es El de dimensión 1 y necesito 2 dimensiones para referenciarla. Claro. El plano de 2 Que si no, ¿cómo da dimensiones. las coordenadas? Si yo apoyo esta recta, yo tengo los números reales y le apoyo una recta acá arriba, infinita, sobre los números reales. ¿Cómo doy la referencia de los puntos de lo que está en verde con respecto a lo que está en blanco que lo está tapando? ¿Te das cuenta que no se puede? Porque ¿qué es una ecuación? Es la relación entre las coordenadas entre un sistema de referencia y otro. ¿Está? Listo. ¿Está claro? El resto que no pregunta, Sí, está claro. ¿está claro? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a dar la ecuación de un plano? ¿Qué características tiene un plano? Bueno, no es tan difícil. Nosotros para dar la ecuación de una recta, ¿qué necesitamos? En forma vectorial. ¿Qué usamos? Un Nosotros que... vector y un Sí, punto. y un punto. Lambda por un vector y un punto. O sea, un escalar que multiplique al vector, ¿no? Si yo tengo una recta, supongamos que estamos en R3 ahora, vamos todo a R3. Yo estoy en R3 y quiero dar la ecuación de una recta en R3. ¿Puedo? Sí. Basta que doy un punto por el que pase, un vector dirección que lo puedo obtener restando el punto con el extremo, ¿no? De esa manera obteníamos la ecuación de una recta. Esta sería la ecuación de la recta L. O sea que teníamos que cualquier punto X y Z se podía obtener como lambda por el vector generador más el punto P. P como punto, ¿no? Este sería el punto P. Este es el vector generador. Y este es el vector asociado al punto P. ¿Estamos de acuerdo? Podríamos tener este otro vector S y también podríamos decir que la recta también se podía obtener si conocíamos los dos vectores posición como lambda por el vector, porque a B lo podíamos escribir como P menos S, ¿no? Más P. Esta es otra manera de escribirlo, ¿no? Recordemos que B se podía escribir como P vector menos S vector. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la forma en que escribíamos la ecuación de la recta. Ahora, si yo quiero dar la ecuación de un plano, para generar un plano necesito otra dimensión. Es decir, necesito otra recta. O sea, tengo que generar lo mismo, pero para este lado, por ejemplo. Entonces ahí voy a generar, qué sé yo, este plano, que sería el plano pi. Y para generar el plano pi, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar otro vector acá, dirección, con otro punto, con otro vector asociado al origen de coordenadas, que lo puedo llamar, qué sé yo, t. Entonces,
Para dar la ecuación de la recta, necesité un solo vector. Para dar la ecuación del plano necesito el que tenía más otro vector y podría ser el mismo punto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que la ecuación de mi plano, pi, va a tener la forma x y z igual a lambda 1, por ejemplo, por el vector b, más un lambda 2, ahora le vamos a poner a este, a ver, a W no lo usé, le voy a sacar la T y le voy a poner W, que me gusta más. A este le voy a poner vector W y a este punto, a ver. Ah, no, al vector posición le puse T, sí, está bien, le vamos a poner la T. Lo voy a poner en blanco. Este es el vector posición y este es el punto, este es T y este es S. ¿Se ve? A ver si está claro. Recordemos que S es este de acá, es el vector posición de B. Y T es el vector posición del extremo de W. Entonces, ¿cómo obtengo la otra recta? Lambda por W, ¿no? Y para obtener ambas rectas les puedo sumar el punto P, ¿no? Pues puede ser que pasen por los dos puntos. Pero recordemos que B, ¿cómo se puede obtener? Como P menos S, ¿no? ¿Se ve? Ya lo habíamos notado. ¿Y W cómo se podría obtener? A ver, ¿quién me dice eso? Fíjense. B se obtiene como P, el vector P, menos el vector S. ¿Y este cómo se podría obtener? P menos T, P menos T. Muy bien. ¿Quién lo dijo? Luciana. Luciana, excelente. Entonces, esta ecuación del plano sería la ecuación vectorial del plano. ¿Cómo se obtiene? Serían los x y z de la forma lambda 1 por P menos S más lambda 2 por P menos T. Y ahí le sumo el punto por el que pasa. ¿Sí? Este punto estamos seguros que pasaría el plano. ¿Podría sumarle otro punto? Que no sea el P. La voy a poner en verde para que se vea mejor. Si yo elijo un punto que está en esta recta, este inclusive, o alguno de por acá, ¿no sirve? ¿No están en el mismo plano? ¿Qué opinan? Cualquier punto que no sea el P. Cualquiera que extienda los vectores posición, o sea, no sé cómo se llaman, sí. O sea, Claro, de B en mirá, adelante o de W para adelante. claro, pero no hace falta que sean justamente eso, porque el plano se extiende en forma indefinida por todo el espacio, porque aunque yo lo genere con estos dos, el plano sigue estando en el... Claro, Yo por pensé que el cualquier punto plano que era se lo que estaba encuentre. pintado nada más. Claro, y Ajá. ese es el problema, porque eso muestra, a ver, cuando yo tengo dos rectas, cuando Euclides les dice en la geometría que ustedes vieron con Cecilia, dice dos rectas determinan un plano, ¿quiere decir eso? No quiere decir que sean los que están lo que está encerrado entre las dos rectas es el ángulo, que es un ángulo plano, pero todo el plano está determinado a esa altura, porque el plano es Claro, infinito. todo el espacio que se comprendan entre esas dos rectas
Exacto. que forman los ángulos, que forman los cuatro ángulos y todos los espacios que se encuentran dentro de ese. ¿Se entendió lo que Forman, acaban de decir? Quiere decir, sí, sí, sí. esto que yo tengo acá abajo, un escalar por un vector más otro escalar por otro vector, más un punto arbitrario por el cual pasa. Si yo le hubiera sumado este punto azul de por acá, también hubiera servido, porque están en el mismo plano. ¿Está? Esta sería una característica de obtener la ecuación del plano. Esta ecuación del plano se llama ecuación vectorial del plano. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a llegar hasta acá.